Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana. Como adelantaba Humberto, le damos la bienvenida al profesor Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad Vial, el ISEV, en la columna de Seguridad Vial. Bienvenido. Muchas gracias, Lorena. ¿Qué tal? Bueno, tomen nota, porque vamos a hablar de un tema muy importante que es el peso que tiene el combustible en el costo de uso y de mantenimiento de los vehículos y, bueno, consejos para darle el mejor uso, ¿no? El mejor rendimiento. Algunas recomendaciones, sobre todo ahora hubo un cambio de costo de combustible, la gente se pone nerviosa y empieza a decir, bueno, esto ahora ¿cómo repercute en el uso que le doy? Exactamente. Y muchas veces uno tiene que pensar, porque a veces alguien compra un auto y el vendedor o para el manual surge un dato que le da 200 kilómetros con 20, por ejemplo. Exacto. Pero después cuando lo va a usar es muchísimo menos. Y ahí viene todo el tipo de hipótesis, que en la ciudad, que si rebajo, que si voy a 60, que si voy a más, a menos. Claro, o me engañaron, por ejemplo, ¿no? Y el promedio que se da de esos 20 kilómetros, de esos 20 litros, perdón, en función de los 200 kilómetros, es una media que se toma sobre un promedio de hacer un uso urbano y también de carretera, que ahí hay una diferencia. Pero en realidad, cuando uno viene, por ejemplo, al ISEV y dice, mirá, el vehículo no me rinde lo que tiene que rendir, uno sale a dar una vuelta con él y ahí te das cuenta que el problema está en el pie derecho del conductor. No lo puedo creer. Sí, tal cual. Es la actitud que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos que hacer o no hacer para ahorrar combustible? Sí, está muy bueno, está muy bueno. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a utilizar un vehículo, es fundamental, sobre todo en el coche naftero, que es el 80% del transporte automotor, los cambios de marcha los hacemos entre 2.000 y 2.500 revoluciones. Acá tenemos dos relojes. El de la izquierda es el cuenta revoluciones, cuenta vueltas, y el otro el cuenta kilómetros. Como referencia nosotros podemos tomar, cada 2.500 vueltas pongo el cambio subsiguiente. Y si no, tomo a 20 segunda, a 40 cuarta y después cuando llego a 50, quinta. Puedo tomar las dos referencias, ¿verdad? Esto es muy importante. En el cuenta revoluciones entre 2.000 y 2.500, el coche naftero es donde consigue el par motor. Es donde el motor se mueve prácticamente a la par de lo que necesita para mover las ruedas. Si yo revoluciono el motor y las revoluciones son mucho mayor a eso, evidentemente que el consumo se dispara y sobre todo en las primeras marchas, en primera y segunda, que tú sentís que el motor la gente utiliza 20 metros la primera y ahí el consumo se dispara totalmente. Si miramos el cuenta kilómetros, repetí a qué altura deberíamos ir cambiando los de cambio. A segunda 20. ¿Cuántos metros? Cuando llegamos a 20 kilómetros. La primera son 5 o 6 metros. Casi enseguida. Exacto, porque cuando tú pones primera a 2.500 vueltas llegás en 5 o 6 metros. Ahí pones segunda. Y así sucesivamente. Antes se hablaba, nuestros padres decían, el motor te pide, vas a ver que el motor te habla. El motor no te dice nada. Lo que tenés que tener A mí me ha pasado de ir de... Yo manejo desde los 18 años y me ha pasado de ir de copilota de alguien que se olvida y vamos medio rapidito quizás en ruta y estamos en tercera, ponele se olvidó. Me viene como una desesperación, porque yo siento el tironeo ese, ¿no? Sí, parece que fuera zarando, ¿no? Con el motor a tope. Bueno, ahí sí uno cuando siente que está sobre revolucionado, está haciendo un consumo que es desparejo y después a fin de mes se siente mucho. Por lo tanto, la idea es esa. Entre 2.000 y 2.500 vueltas yo voy cambiando los sucesivos cambios que pueda precisar. Esta es, digamos, una referencia. Y la otra, la velocidad. Ya cuando llegas a quinta, a 50 kilómetros por hora y pones quinta y podés andar todo el viaje. Bueno, ahora hay coches que tienen sexta y todavía consumen menos. Y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta porque cuando uno sale a conducir, hoy en invierno, por ejemplo, hay que lograr para llegar a las revoluciones que nosotros necesitamos que haya en las cámaras de los cilindros la temperatura adecuada. Es decir, que ahora arrancar con frío a tope, tiramos por el caño de escape un combustible crudo que es dinero. Es necesario, fíjate esto también, el medio ambiente, qué importancia. En un litro de combustible tiramos 2,5 kilos de CO2. O sea que no solamente vamos a contaminar el medio ambiente, sino que además tenemos que ahorrar en dinero. Qué interesante, porque mucha gente piensa en tiempo de uso del auto, contaminación, pero no, si lo uso mal también contamino más. Exactamente, entonces acá necesitamos poner una segunda marcha, la referencia como ya acabamos de decir, pasar a tercera,
de tercera pasar a cuarta, de cuarta a quinta. Siempre pasamos por punto muerto, dándole un tiempo a la caja de cambio para que se vayan acomodando los selectores y lo vamos haciendo. Pero hay otro pique. Podemos saltear cambios. Esto es algo que aquel que se acostumbra hace un ahorro de combustible, embrague, y se cansa menos. Y a lo mejor de primera paso a tercera en un cambio plano. De segunda paso a cuarta. O sea que me ahorro una pisada de embrague, desgasto menos las piezas, me canso menos y ahorro mucho combustible. Esto es una práctica que aquellos que tienen experiencia les rinde fenomenal. En segunda te diré que podés poner quinta, de Ahí segunda a está, quinta. pero entonces ese momento del cambio, el pasaje de segunda a cuarta, ¿en qué kilómetro debería hacerlo? Eso es en función de la velocidad que hayas tenido. Y ahí sentís, si uno lo hace bien y va soltando el embrague despacio, el coche no va a tironear y es un ahorro espectacular. Eso, saltear cambios. Hay gente que dice, no, pero ¿y si me tironea? No, no. Si uno se acostumbra y utiliza bien el embrague, no tiene problema. Después ya habíamos visto algunas imágenes de cómo poner ya para el verano, no más de 24 grados el climatizador, y aquellos elementos que son como la vaca, el portaequipaje, también consume combustible porque es oposición, ¿verdad?, al traslado y a la proyección del vehículo. En invierno, si no lo vamos a utilizar, lo mejor es dejarlo de lado. Y una última recomendación. A veces uno pierde de vista lo que es el mantenimiento del vehículo. Un elemento fundamental, las bujías, el filtro de aire es fundamental porque un filtro de aire tapado hace consumir más combustible, y la presión de las cubiertas, que a veces no nos damos cuenta y tenemos 3 o 4 libras menos, no se nota en el conjunto de las ruedas, sin embargo hay más apoyo de la cubierta, más coeficiente de rozamiento y el motor precisa más fuerza por el arrastre que necesita para moverlo. La presión de los neumáticos es muy importante también, calibrarlo de vez en cuando. Y la otra, dejar distancia de seguridad. Y no arrancar de un semáforo que te habilita la verde y apurar hasta el otro, la roja, y va en primera, segunda, tercera, paro y arranco así sucesivamente. Hay que tratar de ir suave, tratando de ver si uno engancha la verde, y si hay congestionamiento, dejar rodar el vehículo en la marcha enganchada, sin pisar el embrague. Cuando yo tomo una pendiente descendente y el vehículo se va solo, lo mejor es dejar el cambio que ya traía, porque cuando saco el pie del acelerador, el freno motor, ese de cambio que tenemos puesto, hace que el consumo de combustible prácticamente sea nulo. Entonces, en esa inercia que aprovecho, dejo el cambio y cuando llego al momento que tengo que detener el vehículo, recién ahí piso el embrague y saco el cambio. Son pequeños piquecitos que de a poco son detalles que si uno se va acostumbrando, disfruta, hace más placentero, y además con la distancia de seguridad uno también trabaja sobre lo que es seguridad vial. Ya noté y esto todo. Es importante. Tengo que despedirte. ¿Cuánto tiempo hay que dejar calentar el motor cuando arrancamos ahora en invierno, por ejemplo? Nada, el motor no se calienta, ni se ablandan los motores ni se calientan los motores. Lo pongo en marcha sin pisar el acelerador, porque las primeras aceleraciones que le doy trabajan los cilindros con el aceite residual que quedó de toda la noche, que se depositó en el cárter, por lo tanto trabaja sin aceite. Y la otra, hay que salir a circular despacio hasta tener la temperatura ideal, porque en frío se consume más combustible y además necesito calentar el motor y la caja de cambio, que va con unos elementos de engranaje que van en líquido que necesitan tener la misma temperatura. Por lo tanto, eso que antes hacían quizás nuestros padres o aquellas que dejaban el auto media hora prendido, ¿no? Y desayunaban y después volvían al auto y arrancaban. Bueno, eso no existe, ya los motores vienen ablandados con sus zonas de motor correctas para salir a trabajar. Bien, muchísimas gracias por esta información, muy valiosa por estos días. Al contrario, gracias a ti. Cerramos por aquí entonces la columna de seguridad vial con el profesor Arturo Borges. Cuántas cosas mal hace uno, ¿eh? Yo soy de los que cuando lo enciendo aprieto el acelerador y dejo calentar un ratito. Mirá todas las cosas que aprende uno con el profe, que son costumbres que se traen de años, pero que bueno, evidentemente ya fueron, ¿eh? Afuera, al prenderlo, como que necesita una ayudita, ¿no? Sí, más en el gasolero que en el naftero, necesita una ayudita, pero hoy los motores trabajan mejor saliendo ya a circular y calentás caja de cambio y el motor, eso es muy importante. Como siempre, un aporte fundamental el del profesor Arturo Borges, director del ICEF en la mañana de